Ella es docente en la universidad e investigadora en la Universidad Nacional de Cuyo y del CONICET, feminista, integrante de Las Juanas y las Otras, una organización muy importante de acá de la provincia que defiende los derechos de las mujeres, y queríamos hablar con ella al respecto. Hola Alejandra, desde Línea Editorial te saludamos, ¿cómo estás? Buen día Silvia, ¿cómo estás vos? Bien, ¿vos cómo estás, Ale? Tanto tiempo. Bien, muy contenta realmente. Contame, ¿qué sentiste ayer cuando pasó esto en la Corte, este fallo? Para nosotras es un paso adelante muy importante en relación a aclarar este punto célebre ya del Código Penal y a terminar con las interpretaciones restrictivas del Código. Porque a pesar de que hay razonabilidad para suponer que la interpretación que corresponde es la que ha fallado la Corte Suprema, la existencia de grupos fundamentalistas, y discúlpenme, no radicalizados, una cosa es ser radicalizado y otra cosa es ser fundamentalista, de grupos católicos fundamentalistas y de otras iglesias que son también fundamentalistas, la incidencia de esos grupos sobre el aparato del Estado, sobre la corporación médica, sobre la corporación de abogados, ha causado verdaderamente situaciones desastrosas, embarazos forzados de criaturas muy pequeñas, de nenas, porque no son mujeres, y mucho menos madres. Digo, a ver, esa asimilación entre ser mujer y ser madre me parece que en algún momento va a haber que romperla, porque hay otros proyectos posibles para las vidas de las mujeres, incluido el de ser madre, pero no forzosamente el de ser madre. Entonces, creo que este fallo de la Corte realmente es un avance muy importante en dirección a la despenalización del aborto, y es un paso muy importante en relación a obligar al Estado a la garantía del derecho, porque el fallo no solamente aclara el punto relativo, digamos, a cómo se debe interpretar el Código Penal de 1921, contemplando la despenalización de los casos de aborto contemplados por el Código, que son los casos de violación, y ahora sí con la aclaración de que no es necesario que las mujeres tengan ninguna clase de discapacidad, sino simplemente sean idiotas o dementes, que es lo que dice el... Claro, el código es un código de 1921, digamos. Son palabras que a los oídos contemporáneos suenan hirientes y discriminatorias, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, no solamente casos de discapacidad, por utilizar una palabra más contemporánea, sino todos los casos de violación, simplemente con que la mujer lo diga, o en el caso de tratarse de una persona discapacitada, que lo diga su tutor o tutora, como fue el caso de Claudia, ¿no es cierto? Sí. Creo que realmente es un avance muy importante, porque además el fallo es un fallo completo, obliga al Estado a cumplir con la obligación de protección del derecho. Es decir, que en los hospitales públicos tiene que haber por lo menos un médico dispuesto a realizar la práctica en el caso de que la práctica sea requerida. En eso te quiero hacer una consulta, Alejandra. Viste que los médicos pueden hacer objeción de conciencia. ¿Esto cómo sería? Porque lo que tenemos entendido es que tienen que estar previamente en una lista, o sea, en un registro. En un registro, exactamente, que lo maneja, digamos, en este caso en la provincia de Mendoza, el gobierno provincial. Pero no así, o sea, lo puede hacer un médico en particular, pero no así la institución. Claro, es decir, el derecho de objeción de conciencia es en realidad un derecho que tiene que ver con la resistencia que nace en relación a la obligación de armarse en defensa de la patria, digamos, ¿no? Es decir, fue una estrategia utilizada por los pacifistas para no ir a la guerra, para resistirse a ir a la guerra, objetando que no estaban dispuestos a matar en defensa de la patria. Es decir, que tiene una historia verdaderamente muy interesante, pero ha sido utilizada y es utilizada frecuentemente por los grupos fundamentalistas para no, digamos,
cumplir con la obligación de proteger el derecho de las personas que requieren el servicio. Entonces, me parece que la solución efectivamente es la existencia de un registro de objetores de conciencia, respetar el derecho individual que los sujetos tienen a no realizar ninguna práctica, ¿no es cierto?, que vulnere su conciencia, pero al mismo tiempo la obligación del Estado de cumplir con ese derecho. Es decir, no puede haber instituciones objetoras. Bien. Ni puede haber jefes de servicio que sean objetores de conciencia. Exactamente. Porque operarían, digamos, como obstaculizadores de la práctica, ¿no? Alejandra, tengo entendido que en el caso del fallo del más alto tribunal conocido ayer, sí, hay que hacer también una pequeña acotación, o una importante acotación, que en mayo del año pasado, nada menos que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas había intimado a la Argentina a que se tomaran medidas para eliminar obstáculos que impidiesen el acceso a los abortos contemplados por la ley, como es el caso. Es decir que, si se puede explicar de este modo, la Corte tampoco habría obrado motu propio. Es decir, acá había una intimación nada menos que del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a un país que en otros aspectos ha sido elogiado y aplaudido por su política de derechos humanos, ¿no? Sí, yo creo que en realidad el país tiene políticas desiguales, es decir, no nos engañemos. Es un país que en el campo de los derechos humanos ha hecho algo que yo creo que es de una importancia que no podemos desconocer, que es la importancia de juzgar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. O sea, el año pasado nosotros tuvimos en Mendoza un juicio ejemplar en el cual fueron denunciados delitos que no habían sido debidamente sancionados, como las violaciones cometidas en los centros clandestinos de detención, ¿no es cierto? Entonces, con realmente un fallo interesantísimo. Entonces no se puede desconocer que en ese sentido el país ha avanzado un montón, debido en buena medida a la voluntad del Estado, pero también a la existencia de un movimiento de derechos humanos con una enorme fortaleza que continuó sosteniendo la lucha desde 1977 hasta la fecha, es decir, una historia larga de resistencia, de poner en el espacio público la demanda, que es satisfecha por el Estado como corresponde. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos el hábito de que el Estado actúe como corresponde. Lo que ha sucedido, digamos, en el caso del fallo de la Corte, es que el movimiento de mujeres, o las mujeres en movimiento, o las organizaciones de mujeres, como prefieran ustedes llamarle, las organizaciones de mujeres y feministas, venimos batallando desde hace mucho tiempo para que se cumpla con la ley. Entonces hubo un caso, el caso de LMR, un caso también ejemplar de una jovencita, también con una discapacidad, que fue violada. La mamá solicitó la interrupción del embarazo y el Estado no cumplió, entonces el aborto se realizó por otra vía. Esto fue denunciado porque un embarazo forzado es una forma extrema de tortura y de violación de la persona. Usted imagínese en la situación de portar durante 9 meses un embarazo que usted no decidió, que usted no desea, que viene a convertirla, como dice el fallo de la Corte, en una especie de heroína forzada, no heroína por propia voluntad. Las personas pueden serlo, ¿no es cierto?, pero no estamos obligadas legalmente a hacerlo. Entonces, en buena medida tiene que ver, ¿no es cierto?, con la lucha del movimiento de mujeres o de las organizaciones de mujeres y feministas en defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, y en este caso, digamos, el caso de LMR fue llevado ante la Corte Internacional y a partir de allí se le hizo a la Argentina una observación. Ha habido otro caso en Chaco, en un caso de violación muy interesante. En este momento no recuerdo los detalles porque no soy abogada,
Pero bueno, realmente yo creo que tiene que ver con esto, tiene que ver con las observaciones hechas a nivel internacional en la Argentina por el incumplimiento de los tratados de los cuales la Argentina misma es suscriptora. Es decir, la CEDAW forma parte de nuestro ordenamiento constitucional. Exactamente. Alejandra, nos queda apenas unos segundos, viste que estamos en la radio y el tiempo es tirano, pero bueno, para finalizar, de alguna manera la síntesis es que este fallo de la Corte Suprema lo que trae es un poco de luz y de aclaración en relación al artículo 86 y a la ley que ya teníamos, digamos, donde, bueno, tiene que haber protocolo, la mujer no tiene por qué pedirle a un juez, solicitarle a un juez permiso, digamos, para realizarse un aborto en el caso de que haya sido violada, pero hay muchísimas otras situaciones de mujeres, digamos, que solicitan un aborto que no necesariamente tienen que ver con la violación. Hay muchísimos otros tipos de violencia también, hay muchísimas otras situaciones particulares que llevan a que una mujer tome esta difícil decisión. Por eso me gustaría una reflexión tuya al final de esta entrevista en relación a la importancia de la despenalización total, digamos, del aborto. Sí, yo creo que, bueno, nosotras formamos parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y el año pasado logramos que nuestro proyecto, un proyecto digamos, elaborado por una cantidad muy importante de organizaciones, somos cerca de 300 organizaciones las que formamos parte de una campaña federal, como la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y nosotras hemos elaborado un proyecto de ley que va a ser presentado en el Congreso de la Nación el 21 de marzo, el 20 de marzo más exactamente, y bueno, y nosotras aspiramos a que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo sea, digamos, no tenga requisitos, sino que sea la mujer, las mujeres, las que podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo. Hay otra cosita pequeñísima que te quería decir, sí, que es que no se trata solamente el artículo del Código Penal, contempla dos situaciones, la situación sí de violación y la situación de riesgo de la salud y la vida de las mujeres. Sí. Entonces, a mí me parece que esos derechos deben ser respetados y garantizados, porque el fallo de la Corte no solamente aclara en relación a cómo debe ser leído el código, sino que además obliga al Estado a hacerse responsable, asumiendo la enorme cantidad de protocolos de atención posaborto, de abono punible, que ya existen. Es decir, es asombroso, hay que mirar en despenalización.org para ver la cantidad enorme de protocolos que existen y que no se cumplen. Entonces, me parece que ha llegado el momento de que solamente se hable de derechos, sino que se cumpla con esos derechos.